¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras, un programa en el cual te va a llevar a saber las respuestas más difíciles de tu vida, pero también vamos a hablar cosas que son importantes para el mundo de hoy. Tatiana, tenemos un tema maravilloso, que queremos que todas las mujeres sean partícipes de esto y lo entiendan. ¿Por qué no nos hablas un poquito de este tema que nos preocupa a todas y también presentes a nuestra invitada del día de hoy? Sí, pastora, nos acompaña el día de hoy Silvia Saube. Ella es una amiga de la casa del programa Emprendedoras. Ella es venezolana y se ha enfocado en el tema de las finanzas porque pues ella estudió esta carrera. Pero en este momento ella junto con su esposo, ella trabaja liderando un ministerio que ayuda a las familias a entender un poco acerca de las finanzas a la manera de Dios. Y esa es la pregunta que tenemos para ti en este momento, Silvia. ¿De dónde te vino a ti el deseo de empezar a equipar a las familias en cuanto al tema del manejo de las finanzas? ¿Cuál fue esa decisión que te llevó a hacerlo? Gracias primeramente por estar aquí, gracias al Señor por esta oportunidad. Mira, Tatiana, nadie nos enseña a nosotros a manejar las finanzas. No hay una carrera que te diga cómo funciona el dinero. Tus padres por lo general no te dicen cómo funciona el dinero. Es como que tú vas descubriendo eso día con día. Pero qué bello es ver que la palabra de Dios tiene más de 2000 versículos que hablan exactamente de las posesiones y del dinero. ¿Y qué es eso? Es la finanza. Entonces eso nos lleva a pensar que ese tema es importante para Dios. En mi caso particular, yo me di cuenta cuando yo recibí a Cristo que yo iba a la iglesia y yo veía a los hermanos orar por la parte de la finanza y escuchaba cosas como esta. Ay, Señor, yo soy un trapo de inmundicia. Ay, Señor. Y yo decía, pero ya va. La Biblia dice que yo soy real sacerdocio, que yo soy nación santa, que yo soy pueblo escogido por Dios. Yo veo en la palabra que Abraham, Isaac y Jacob fueron prosperados. Entonces, había como una dualidad entre lo que yo veía a la gente orar, que se supone que tenía más tiempo que yo en la palabra, y lo que Dios decía con respecto a las finanzas. Entonces, de verdad, yo dije, pues yo voy a estudiar este tema, porque segura estoy de que Dios tiene la razón. Lo que dice Dios es cierto. Entonces, por eso me enfoqué en la finanza. Y es porque, como tú decías, por falta de conocimiento o por falta de enseñanza. Y tú nombraste que hay más de 2000 textos en la Biblia y la gente quizás piensa que ese tema no está en la Biblia, no está correcto, no nos enseña. Sí, y tú tienes en tu corazón estos textos que nos diste para compartir con todas las televidentes. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. El Señor está hablando de riquezas, de fama, de honra, de gloria, como un rey. Y el rey es rodeado de riquezas. Ahora, ¿qué pudiéramos decir acerca de las finanzas a la manera de Dios entonces? Sí, Dios es específico. Dios es enfático en cuanto al manejo de la finanza. No en vano Dios habla de los talentos, Dios habla de que nosotros tenemos que organizarnos en cómo vamos a distribuir el dinero que Él nos da, porque de nosotros no es nada. Dios dice que de Él es la tierra y toda la plenitud, de que de Él es el oro y la plata, o sea que el sueldo que me llega a mí, el regalo que me dio mis padres, que una hermana me quiere bendecir, todo lo que me entra a mí es de Dios. Entonces yo tengo que administrarlo de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra que yo debo hacer. Y eso es lo que la gente no sabe. Por eso le vamos a enseñar y todo lo que está en tu corazón lo vamos entonces a recibir, porque esta enseñanza no solamente la persona que lo ha estudiado, sino como ella decía, es el ambiente contrario
de la palabra de Dios, nosotros no tenemos que estar a ese ambiente negativo. Tatiana, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Nosotros no podemos estar como dice el mundo que vivamos, sino tenemos que nosotros entrar en el reino de Dios y hablar las cosas del reino de Dios. Por eso, como dice, hay una contrariedad y los cristianos no podemos entrar en la mentalidad mediocre del medio ambiente. Y que también llegó el momento que nos tenemos que ordenar. Llegó el momento en que tenemos que ordenar nuestras finanzas, ponerle el sentido común y decir, ok, si durante todo el tiempo no he hecho lo que he tenido que hacer y lo he hecho de la manera incorrecta, pues llegó el tiempo de ordenarnos, de poner prioridades, empezando pues poner la prioridad como nosotros los cristianos lo hacemos, poniéndole al Señor en el primer lugar de todo. Y también lo importante es que en un tiempo donde todo el mundo habla de una crisis económica, se habla de recesión, se habla de devaluación del dólar, se habla de bancarrota, cómo nosotros como hijos de Dios debemos entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en estos tiempos y qué es lo que nosotros también tenemos que prever y hacer. Eso es muy importante, Silvia, y queremos que nos ayudes un poco porque la situación que se vive no es solamente en los Estados Unidos, es en Latinoamérica. ¿Cuál es el paso que en este momento tiene que tomar un hijo de Dios para prever y planear lo que viene para su futuro? Sí, Tatiana, las crisis no son nuevas. Cuando uno lee la palabra de Dios, vemos que hay muchas crisis. Y aún en tiempo de la crisis, los hijos de Dios salieron adelante. Un pasaje que te invito, mujer, a leer está en Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4 cuenta la historia de una viuda que al morir su esposo quieren llevarse a sus hijos como esclavos, porque eso es lo que pasaba en ese tiempo, cuando alguien debía y no podía pagar, entonces sus hijos eran los que debían servir a ese acreedor. Entonces ella en el momento de su angustia pues busca dirección, ¿verdad? Busca dirección del profeta. Tú puedes buscar dirección de Dios. El profeta le dice a ella, tú tienes en tu casa un aceite. Y la viuda definitivamente busca y ve que tiene solo un poquito de aceite, una pequeña cantidad. Por obra de Dios, ese aceite se multiplica de tal manera que ella no solamente paga sus deudas, sino que vive después el resto de su vida con esa ganancia. Entonces yo te digo a ti hoy, mujer, pregúntale a Dios cuál es tu aceite. Porque en tiempo de crisis tú tienes un aceite. ¿Qué sabes tú hacer? Tú sabes a lo mejor cocinar, tú sabes a lo mejor limpiar bien, tú sabes a lo mejor coser. Algo tú sabes hacer porque Dios dota a sus hijos con dones y talentos. Entonces pregúntale a Dios cuál es tu aceite. Todos tenemos un aceite, Tatiana. Hablemos un poco entonces de las decisiones, Silvia, financieras que tenemos que empezar a hacer. Cuando llega un momento en la vida que de repente perdiste el trabajo, te das cuenta que es más lo que tú debes que lo que te entra, ¿verdad? Que no has sabido establecer tus prioridades, que tienes un desbalance emocional que te lleva de repente a gastar en una forma desmedida, que muchísimas veces, y esto ocurre sobre todo a las parejas jóvenes que recién se casan, quieren tener de un momento a otro lo que a sus padres les duró muchísimos años construir y empieza el endeudamiento con las tarjetas de crédito, es decir, empiezas a vivir una vida que no te corresponde vivir en ese momento. Y ya llegó la crisis. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es la decisión financiera que se debe empezar a hacer? Es importante saber que todo dinero que a ti te entra, tú tienes que distribuirlo de una manera que agrada a Dios. Yo siempre digo que una decisión financiera primeramente es una decisión espiritual. Tú tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿será que yo me compro este carro en este momento? Señor, ¿será que yo compro una casa en este momento? El Señor te va a guiar en cuanto